a todos. Estamos en un nuevo programa de Punto Clave. Quien les habla es Tomás González en el programa número 19, justamente de Punto Clave. Recordar, antes de comenzar, que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como YouTube e Instagram. Nos encuentran allí como @puntoclave con doble P. En YouTube pueden ver el resto de los programas grabados, mientras que en Instagram pueden ver justamente los programas, las preparaciones de los programas, los reels especiales e incluso también algunos bloopers que vamos subiendo a nuestra cuenta de Instagram. Antes de, justamente como introducción, aclarar que vamos a hablar en el día de hoy, vamos a hacer un análisis profundo de lo que es el conflicto entre Gaza versus Israel. En el corazón de Oriente Medio, justamente la guerra entre Israel y Gaza define una realidad de dolor y divisiones históricas. Hoy analizamos a fondo lo que son las repercusiones internacionales que ha tenido este conflicto, la historia justamente del mismo y el camino incierto hacia la paz. Así que para arrancar vamos a hablar justamente de esto último, del acuerdo de paz, de este conflicto, este presunto acuerdo de paz, y para ello tenemos a Martina Bianchi que nos va a estar comentando un poco sobre ello. Muy buenos días, Tommy. Así es como adelantaste, vamos a meternos de lleno en el plano internacional y justamente vamos a comenzar a hablar con lo que serían las últimas noticias con respecto al conflicto de Medio Oriente. Precisamente este lunes que pasó, 29 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de paz para Gaza. ¿Qué contempla este posible acuerdo? Bueno, desde la creación de un gobierno de transición sin presencia de Hamás y tuteleado por el gobierno estadounidense, la desmilitarización de la franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino. Sí. Otro de los puntos más fuertes que establece es una amnistía condicional para miembros de Hamás que entreguen sus armas y se comprometan con la coexistencia pacífica. Estamos hablando entonces de la extinción de las acciones penales y sanciones. A cambio de esto, Israel aceptaría liberar a más de 1.000 prisioneros palestinos. Vamos a repasar el último punto, que es uno de los pilares del plan, que vendría siendo la reconstrucción integral de Gaza a través de un ambicioso programa económico que incluye la creación de una zona económica especial tras unas tarifas preferenciales y una política activa de atracción a inversiones. Estamos hablando de un paquete de 20 puntos que incluye lo que vendrían siendo un abanico de medidas que, bueno, según lo que dijo el presidente republicano, conduciría al fin de la guerra, que, como bien mencionamos anteriormente, tiene por eje central la creación de un gobierno de transición en Gaza sin presencia de Hamás. Antes de aclarar la pregunta, si te parece, vamos a escuchar y ver en concreto las declaraciones de Donald Trump. Just about everybody, we have one signature that we need, and that signature will pay in hell if they don't sign. I hope they sign for their own good and we create something really great. Ahí veíamos en pantalla el anuncio del plan. Tengamos en cuenta que este mismo fue anunciado por Trump tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien expresó, como bien me preguntaste vos, recién su apoyo a la iniciativa, porque según lo que dijo él, coincide con lo que vendrían siendo los objetivos de su ofensiva sobre el enclave. Lo cierto es que desde un principio Israel tuvo una postura clara y sostenida, buscó consolidar su control permanente en la franja de Gaza, incluso sosteniendo la necesidad de que si la ciudad tendría que ser destruida, lo sería, que de igual manera ya estamos hablando de una ciudad que se encuentra totalmente devastada. Si vamos a los números concretos, alrededor de 400.000 palestinos han huido de la ciudad de Gaza.
afectados también por lo que fue una hambruna declarada por la ONU. Más de 66.000 vidas se han perdido y otros 170.000 palestinos resultaron heridos. Bueno, esos son todos los datos que ha dejado, ¿no? este conflicto. Bueno, recién estaba leyendo, o sea que jamás tiene tiempo para contestar, para responder a este plan propuesto por Donald Trump. Bien, por el lado de Hamás, lo que se conoce es que aún se encuentra estudiando las condiciones del plan. En principio buscaría que haya garantías internacionales para lo que podría ser la retirada de Israel de la Franja de Gaza y que no infrinja el alto al fuego. Si recordamos, ya habían habido dos anuncios de alto al fuego que fueron quebrados y pausas tácticas que no frenaron la guerra. La primera de ellas de 6 días en noviembre de 2023, que supuso la liberación de 105 rehenes de Hamás en Gaza y 205 presos palestinos en Israel. Que bueno, acá fue cuando se empezó a hablar de estos tratados de, bueno, yo te devuelvo estos rehenes, vos me devolvés los otros. Ese como tradeo, ¿no? Que claro. Está bien utilizada la palabra, pero bueno, esa sí, o sea, eso de devolver, vos dame esto y yo te devuelvo aquello, ¿no? Bueno, sí, parte del trato. Sí. El segundo alto al fuego fue de casi 2 meses en enero de 2025. Este último supuso la liberación de 33 rehenes mientras Israel emprendía la retirada progresiva de sus tropas, así como también la libertad de presos palestinos. Unos casi 1.900 presos fueron liberados, duró hasta el 18 de marzo, pero bueno, Israel la rompió de forma unilateral y volvió a su ofensiva en Gaza, donde se han producido hasta el momento, como bien mencionábamos, 66.000 muertos por el fuego israelí, e Israel ha ocupado casi un 80% del territorio de la ciudad de Gaza, que recién decíamos, se encuentra totalmente devastada. Claro, y o sea, si de alguna u otra forma jamás no acepta este plan, ¿qué es lo que pueda llegar a venir, digamos? Bueno, en principio hay que resaltar que se estima que aún resta la liberación de 20 rehenes vivos y 30 rehenes muertos que obviamente son exigidos en este plan. Trump ha sido muy tajante y incluso dio un ultimátum a Hamás para que aceptara la propuesta. Por eso esto que mencionabas vos recién, de que se espera una respuesta en unos 2 o 3 días próximos. Así que bueno, seguramente estamos en lo que vendrían siendo las vísperas de los días a conocer la respuesta de Hamás, que bueno, lo que ha trascendido es que una parte se encuentra ya con un sí definitivo y, como bien decíamos recién, la otra parte se encuentra analizando lo que podrían ser garantías internacionales hasta el momento. Claro, y también, no sé si lo has visto, Martina, pero el Papa León XIV se expresó también respecto a este plan, mostrando su apoyo, ¿no? a la propuesta de Trump, bueno, para llegar a un posible acuerdo de paz, y básicamente dijo: esperemos que funcione y no haya guerra, hay que trabajar siempre por la paz. Esto decía el actual Papa, ¿no? Sí, ya en lo que fue su último tramo del papado de Francisco también se había mostrado en favor del fin de la guerra y la búsqueda de la paz, y bueno, obviamente en este caso León continúa ese legado. Sí, dijo que tiene elementos interesantes la propuesta de Trump, y que, bueno, tenga buen destino, ¿no? Para llegar a un posible acuerdo de ambas partes, que no sé qué pensás vos, Martina, pero ¿crees que pueda ponerle fin a esta guerra, el acuerdo? Creo que lo más importante a resaltar es que desde el principio de la asunción de Donald Trump ha estado esta insistencia en conseguir la paz o el fin de la guerra, obviamente que con un montón de objetivos claros. Estos 2 altos a fuegos que se habían dado ya habían sido en torno a lo que habían venido siendo propuestas de Donald Trump, pero bueno, como bien decimos recién, hay objetivos claros.
se intenta construir un nuevo Estado con esta posible gobernación de los Estados Unidos en Medio Oriente, una zona que es muy específica para todo lo que es el mercado. Bueno, sí, exactamente. Ya vamos a estar repasando vamos a estar dando detalles de la historia de este conflicto precisamente. Y antes de pasar, bueno, a lo que serían los 2 años de la guerra, ya que se cumplen el próximo 7 de octubre del año 2023, ¿te quedó algo más para añadir, Martina? Bueno, como bien mencionábamos en el final, ya estamos en los días seguramente previos a lo que podría ser la respuesta de Hamás, así que bueno, atentos a los que podrían ser las nuevas noticias y si habrá un sí o un no de Hamás. Bueno, estaremos al tanto de eso e informando cada uno de los detalles relacionados a este acuerdo de paz, ¿no? Planteado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así que ahora, como habíamos anticipado anteriormente, pasamos a otra cuestión, siguiendo hablando de esto de lo que es el conflicto entre Gaza e Israel, y que ahora el próximo 7 de octubre del 2023 se cumplen ya 2 años del inicio de esta guerra que, bueno, parece que desde, hace mucho tiempo que desde que se originó parece no tener fin. Y acá quien nos va a estar comentando con mayor profundidad sobre este tema es Agustín Norrillo. Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Tommy? Así como comentás, vamos a estar hablando de lo que fue el inicio de la guerra y también vamos a repasar un poco una de las consecuencias pasadas que dieron también con el inicio de la guerra entre Israel y este grupo Hamás. Primero vamos a conocer a los protagonistas. Estamos hablando de Israel, un país ubicado en el Medio Oriente con aproximadamente 10 millones de habitantes y que tiene límite con Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Cisjordania y Gaza. Estos últimos dos son los importantes para comentar, porque el territorio palestino está dividido en dos partes. Tiene 5,6 millones de habitantes en total y está dividido, como mencionamos, en Cisjordania y la Franja de Gaza, en Gaza. Cisjordania se encuentra al este de Israel y está gobernado más que nada por el gobierno israelí ya desde el año 1967. Este mismo cuenta con casi 3 millones de habitantes, mientras que Gaza es una franja costera de 40 kilómetros y es una de las zonas más pobladas del mundo, ¿no? Y es que desde el año 2007 se encuentra gobernada por este grupo militar llamado Hamás y cuenta con casi 2 millones de habitantes. Ahora conocer a este grupo. Hamás es un grupo militar y político que también es un movimiento islamista, el cual gobierna en Gaza desde el ya mencionado año. Tiene una rama política y otra militar, como mencionamos, y el objetivo que tiene es hacer un Estado islámico en Palestina. Lo que se dice también de este grupo es que antes de la guerra se estimaba que tenía entre 20 a 30.000 combatientes, pero luego de esta guerra, hasta los últimos registros, se estima que tienen entre 16 y 18.000. Bueno, recordemos, y para hablar un poco, ¿no?, sobre la Franja de Gaza, que es un territorio de 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, ubicado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo, ¿no es así, Aus? Así es, Tommy, vamos a pasar ahora a hablar de la religión, ya que es algo también muy importante a destacar en este conflicto, y es que Israel, por su parte, es un estado que es un estado judío, ¿no? Sí. Mientras que Hamás, como mencionamos, se identifica más con el Islam, dos religiones diferentes que también han sido un parte del conflicto, ¿no? Bueno, y respecto a esto, lo de siguiendo hablando sobre la Franja de Gaza, ha sido lugar de que muchas personas en su momento, desde que comenzó el conflicto, se vayan y se resguarden en ese territorio de 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. Bueno, un dato
nada más para añadir a eso que comentabas, Agus. Muy bien, Tommy, ahora vamos a pasar con un antecedente, no nos vamos a ir muy atrás en el tiempo, ya que, también hay que aclarar que el conflicto no es reciente, sino más bien lleva muchas décadas atrás, como vas a repasar vos después, Tommy. Tenemos que ir al año 2006, cuando Hamás ganó las elecciones palestinas, derrotando al partido Al-Fatah. En el año 2007, posteriormente, hubo una guerra interna entre estos dos partidos y Hamás tomó el control de Gaza, mientras que el otro partido se quedó al mando de Cisjordania. Desde este momento, Palestina quedó dividido en los dos mencionados, y esta es una parte también del conflicto, ¿no?, con Palestina. Y ahora, antes también para remarcar es que antes del inicio de la guerra del 2023 hubieron 3 bombardeos de parte de uno y respuesta de otro. Fueron en 2008, 2014 y 2021, donde bombardeaba a Gaza y también Israel respondía, ¿no? Claro, bueno, ya poco a poco nos vamos adentrando a estas últimas fechas, ¿no? Las fechas más recientes, porque recién repasábamos ya de que nos metemos en la década de los 2000 y después ya sean los conflictos más recientes, si se podría llamar así o no. Exacto, Tommy. Ahora sí vamos a llegar al día que comenzó oficialmente la guerra. Estamos hablando del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás desde Gaza lanzó cohetes hacia Israel. ¿Y sabes por qué atacó Israel ese 7 de octubre del 2023, Saúl? Bueno, hay muchas razones, Sí. Eso se puede ir repasando. Vamos a tener videos también para que nos expliquen de una mejor forma, ¿no? También tenemos que comentar que además de los ataques, ese mismo día miles de militares de Hamás cruzaron la frontera con motos, lanchas y parapentes. Llegaron a pueblos, a bases militares y también a un festival de música. Ese fue un video muy viral que se vio en ese momento, donde se veía gente corriendo y también muchos disparos, lo que terminó siendo una masacre. Uh-huh. Algo para destacar es que Israel se dice que tenía las señales de este ataque por parte de Hamás, pero sin embargo subestimó la amenaza, ¿no? Entonces, es otra cosa también para destacar sobre esta guerra, ¿no, Tommy? Sí, ¿y qué más sucedió ese 7 de octubre de 2023, donde se dio inicio de este conflicto en Medio Oriente? Bueno, además de esto, la siguiente semana también hubo respuesta por parte de Israel hacia Gaza, una zona, como mencionamos, muy poblada y que tiene recursos limitados. Justamente Gaza sufrió una gran destrucción y ya también se sumó a muchas víctimas fatales, donde se dice que superó los 5.000 fallecidos, mayormente entre niños y mujeres, ¿no? Mientras que por parte de Hamás se secuestraron a unas 250 personas, e Israel sufrió un aproximado de 1.200 muertes en el ataque que mencionamos, ¿no? ¿Y qué consecuencias trajo este conflicto? Bueno, las consecuencias las vamos a repasar más tarde con Juli. También, también agregar que esto no es antiguo, como fuimos mencionando, Tommy, lo vas a estar repasando vos, pero es una guerra que ya viene desde hace muchos años y que ha dado inicio oficialmente hace muy poco, ¿no? Sí, y de hecho, como repasábamos, también no se podría destacar sobre la situación de Gaza antes de que se inicie la guerra el 7 de octubre del 2023. Ya era crítica en ese momento. Las represalias lanzadas la profundizaron aún más, las represalias por parte de Israel, ¿no es así? Exactamente, justo ese fue uno de los motivos que dio inicio a la guerra, la situación crítica que sufría Gaza. También se podría decir que fue uno de los principales motivos, ¿no? Claro. Algo más para añadir, Agus, antes de que vayamos al primer corte de este programa. Ya tendremos la información. Vamos a estar repasando algunos videos a lo largo del programa también, ¿no, Tommy?
Bueno, perfecto, Agus. Nosotros nos vamos a un corte para después repasar la historia de este conflicto que, bueno, tiene muchísimos años y parece ser un círculo vicioso, y también, a su vez, las repercusiones internacionales que lo vamos a tener a Juli comentando sobre eso. Entonces, ya volvemos. Bueno, y volvemos de la pausa, como habíamos anticipado en el bloque anterior. En este vamos a estar hablando sobre la historia de este conflicto entre Israel y Gaza. Como fuimos diciendo a lo largo del programa, muchísimos años de peleas, muchísimos años de batallas, muchísimos años de bombardeos, pero bueno, es importante tener en cuenta que justamente este conflicto tiene profundas raíces históricas y políticas, y es imposible cubrir todos los detalles en menos de 10 minutos. Y por eso vamos a hacer, para no olvidarnos de cada detalle y por lo menos exponer un poco de cada evento clave que fue sucediendo a lo largo de los años de este conflicto, vamos a hacer como un resumen de manera cronológica. Antes de empezar, hay que decir que el conflicto entre Gaza e Israel es una lucha compleja y prolongada que se remonta a finales del siglo XIX, pero que se intensificó durante la segunda mitad del siglo XX. Como para comenzar, vamos a hablar primero sobre el mandato británico de Palestina desde el 1917 hasta el año 1948, donde el conflicto se originó en gran parte con el fin del Imperio Otomano, imperio en el que formaba parte la franja, que formaba parte de Gaza justamente, y la llegada de los británicos a Palestina después de la Primera Guerra Mundial. Bajo el mandato británico de Palestina, la población judía comenzó a crecer significativamente debido a la inmigración sionista. ¿A qué me refiero con sionista? Un movimiento nacionalista que defiende el derecho del pueblo judío a la autodeterminación y a la creación de un Estado propio, justamente en su tierra ancestral, ¿no es así? Esto llevó, y ya volviendo a lo que es el mandato británico de Palestina, a tensiones con la población árabe local. Así que ahí se estaban viendo como que los primeros pasos de un conflicto que tiene repercusiones hasta la actualidad. Después viene lo que sería la Declaración Balfour en el año 1917, donde el gobierno británico emitió una manifestación formal pública, esta Declaración Balfour que mencionábamos, que expresaba su apoyo al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esto generó controversia y tensiones entre las comunidades judías y árabes en la región. Además, galvanizó lo que es el apoyo popular al sionismo, y esto llevó a la creación del mandato de Palestina, que más tarde se convirtió en Israel y los territorios palestinos, ¿no? Y fue el origen de el conflicto justamente israelí y Palestina. Después, en tercer lugar, tenemos la participación de Palestina en el año 1947. ¿A qué me refiero con participación? Cuando la Organización de las Naciones Unidas o ONU propuso un plan de participación justamente que buscaba dividir Palestina en un estado judío y un estado árabe al que pertenecía la franja de Gaza, o sea que incluía dicha franja, con Jerusalén bajo control internacional, y por otra parte, en esa misma línea, quiero decir, los judíos aceptaron el plan, aunque los árabes terminaron rechazándolo, y esto llevó a una nueva guerra entre árabes e israelíes en el año 1948, guerra que terminó ganando
consolidando Israel precisamente su existencia y expandiendo aún más su territorio. En esa guerra cientos de miles de refugiados palestinos terminaron asentándose en la franja de Gaza. Y después de este conflicto vendría lo que se llamó como la Guerra Suez en el año 1956, donde Israel, el Reino Unido y Francia, si bien digo, se unieron para intervenir en lo que sería la crisis del canal Suez. Esto llevó a tensiones regionales y la ocupación de Gaza por Israel después de lo que sería la retirada de las fuerzas británicas precisamente. Luego está la Guerra de los 6 días, justamente como dice el nombre, duró desde el 5 de junio hasta el 10 de junio del año 1967, donde Israel lanzó un preventivo ataque contra Egipto, Siria, Jordania, ocupando Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza precisamente. Estos territorios ocupados continúan siendo un conflicto de justamente en lo que es la actualidad, ¿no? Luego viene lo que sería el primer acuerdo de Oslo en el año 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Acordaron justamente acuerdos de Oslo que establecieron la autoridad palestina y la división Cisjordania y Gaza en áreas de autonomía palestina. Este proceso luego se terminó desmoronando debido a la violencia de ambas partes que ahí iba escalando. También la expansión de los asentamientos israelíes y el asesinato que terminó siendo la gota que rebalsó el vaso en aquella época del primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Luego nos vamos metiendo lo que es la década de los 2000, en el año justamente 2007, donde se dio el bloqueo de Gaza, después de que Hamás tomara el control. Antes había ganado las elecciones palestinas, Hamás tomó el control de Gaza e Israel impuso un bloqueo para restringir el flujo de armas y bienes hacia lo que es la franja de Gaza. Después ya nos adentramos justamente en los conflictos recientes, donde se distinguen más acá, se perciben más acá conflictos que serían operaciones militares, ¿no? Donde por ejemplo, ejemplos para dar pueden ser la operación de Plomo Fundido del 2008 al 2009, la operación Borde Protector y otros enfrentamientos que tuvieron lugar en el año 2021, que de hecho todos ellos antes de lo que sería el origen, de lo que sería el inicio de la guerra en el año 2023, el 7 de octubre, Human Rights Watch, que sería una organización de derechos humanos, consideró que las condiciones de Gaza en su momento, que pasaban por estos conflictos, eran considerados básicamente como una prisión al aire libre. Así que ahí está más o menos la magnitud de este conflicto y lo que se vivía en ese lugar. Y ya nos metemos en lo que es la guerra actual, en el año 2023, con el ataque de Hamás, que marcó el inicio de una nueva y violenta escalada en la región. Y la situación generó una crisis humanitaria en Gaza y un escenario de gran incertidumbre a nivel local e internacional. Pero en definitiva, la actual guerra de Gaza representa una dramática y destructiva escalada dentro de una dinámica historia interrumpida de violencia, ocupación, ininterrumpida de violencia, ocupación y falta de soluciones públicas, aunque el conflicto se originó hace poco, o sea, el conflicto de lo que sería la guerra, el inicio de la guerra del 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás, fue el catalizador, digamos, inmediato. Es un conflicto que perduró durante muchísimos años,
que tiene un altísimo costo humano y bueno, que generó lo que es la devastación en Gaza. Esto demuestra que a pesar de que las décadas transcurrieran, el conflicto sigue siendo, como decíamos al principio, un círculo vicioso sin una resolución política justa y duradera a la vista para ambas partes. Nosotros ahora pasamos directamente a lo que serían las repercusiones internacionales, como habíamos anticipado en el bloque anterior, y para ello lo tengo a Julián Moris, que nos va a contar con mayor profundidad qué países se han involucrado, qué países se han beneficiado más en este conflicto. Así que te presento, Juli, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tomás, y muy buenos días para todos. Bueno, así como vos comentabas, tenemos que hablar de lo que fueron las repercusiones, tanto a nivel internacional, porque bueno, claramente en lo que fueron los meses de mayor intensidad que tuvo esta guerra bélica, donde podemos todos observar las imágenes y videos de los misiles sobrepasando Gaza y bueno, destruyendo varios barrios de todo el lugar. Tenemos que hablar de lo que fue la participación o la reacción de los distintos países en el mundo. Por ejemplo, podemos hablar de la más evidente, que fue la de Estados Unidos, que marcó su apoyo a Israel, donde también, por ejemplo, el Pentágono lo reforzó con cooperación militar y envió ayuda armamentística, pero sin embargo en lo que es el país, en lo que es la sociedad, se vio dividida en dos sectores, ya que bueno, en distintas universidades de la ciudad, como las ciudades de Nueva York y Chicago, hubo manifestaciones justamente que criticaban la doble vara que tenía el país con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque justamente Estados Unidos condenaba a Rusia por su guerra que tiene contra Ucrania, pero que evitaba sancionar o manifestarse en contra de justamente Israel contra los ataques de los civiles en Gaza. Después, en paralelo, ya por el lado donde se apoyó a Palestina, ganó más en el sector de los países árabes y musulmanes, donde por ejemplo Turquía rompió relaciones diplomáticas en protesta por los bombardeos. Irán también se convirtió en el vocero más duro contra Israel, acusándolo de crímenes de guerra. Y Qatar no solo expresó su rechazo, sino que también jugó un papel clave para luego que lo que iba a ser las posteriores negociaciones del cese al fuego. Luego también países como Egipto, que justo era uno de los que tenían en las fronteras y las limitaciones directas ahí con Gaza, bueno, se vieron obligados lógicamente a intervenir para abrir los corredores humanitarios y contener el desborde del conflicto que se llevaba cerca de su país. Luego, por el lado de Europa, tenemos bueno, reacciones divididas también, como Alemania y Reino Unido, que sostuvieron su apoyo firme a Israel, mientras que en Francia tuvo una vista como de los dos sectores, por así decirlo, porque condenaba al terrorismo y la preocupación pero también se preocupaba por los efectos humanitarios, justamente de los civiles que recibían ese ataque en Gaza, que no tenía nada que ver entre los conflictos de los políticos altos que decidían en el país, ¿no? Bueno, otras naciones ya como por ejemplo España, Irlanda y Noruega se elevaron lógicamente contra la violencia indiscriminada de Israel y reclamaron abiertamente un reconocimiento pleno al Estado de Palestina. También, Juli, respecto a los actos, a las marchas que se han dado acá en Argentina, también se ha dado una marcha hace 2 días, el 29 de septiembre, acto a 2 años de la masacre de Hamás. Bueno, el presidente de la organización sionista, Demian Stratevievsky, dijo que, bueno, textualmente, esperamos que la manifestación justamente sea multitudinaria y bueno, tenemos imágenes, seguramente las vamos a estar pasando de este acto que convocó a muchísima gente, ¿no? La magnitud de algo que pasa en otro país llega a impactar, en este caso en Argentina y también en otros países de diferentes continentes. Bueno, sí, mucho lo vemos también en lo que son las diferentes protestas que a veces se ven en muchas banderas de Palestina, su apoyo. Bueno, justamente en lo que fue América Latina podemos hablar, por ejemplo, que Colombia y Chile se condenaron de manera contundente lo que fue la ofensiva de Israel, mientras que justamente, como vos mencionás, en Brasil y en Argentina fueron como
como un equilibrio de las dos posturas, ya que repudiaban lógicamente los ataques terroristas de Hamas, pero también reclamaban el cese de los bombardeos sobre la población civil que había en Gaza. También, bueno, justamente en paralelo las colectividades judías y palestinas de la región vivieron lógicamente muchos momentos de tensión con, como vos mencionabas, muchas manifestaciones callejeras en lo que fue el apoyo hacia Gaza y hacia Palestina. También, bueno, tenemos lo que fue de las reacciones internacionales, que tenemos justamente tratados, lo que se intentó en la ONU en un principio, que fue justamente que sea un espacio de contención, pero se volvió a mostrar las limitaciones que contaban, ya que en la Asamblea General que tuvieron, en la mayoría de los países votó justamente resoluciones para exigir el alto al fuego de inmediato y el acceso humanitario, pero en el Consejo de Seguridad, donde las potencias con derecho al veto, en especial Estados Unidos, bloquearon las decisiones más concretas que había para cesar el fuego. Entonces, ahí vuelve a quedar demostrado que la ONU, la organización, tiene buenas intenciones y ante los países y ante estos conflictos, pero que se ve limitada con las herramientas que tiene. Claro, exactamente. Así que, bueno, de esa manera se ha expandido entonces este conflicto a otros países, y también de esta manera impacta la guerra en esos países, ¿no? Con marchas, actos, palabras que dicen diferentes referentes de cada país, etcétera, ¿no? Sí, bueno, podemos mencionar, bueno, como mencionamos anteriormente, que ya en estos 2 años se logró un acuerdo de paz de cese al fuego, que es una buena noticia, donde, bueno, por ejemplo, Egipto y Qatar, que era lo que me mencionaba, que estaban en los sectores más cerca y que compartían frontera justamente con Gaza, aparecieron como uno de los mediadores más indispensables para ese momento, porque aparte de lo que se sufría en Gaza, ellos iban a sufrir las consecuencias de ese conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, en ese paso hacia la paz, aunque es parcial, se generaron distintas reacciones políticas, lógicamente, donde en la sociedad de Israel se vio dividida, porque se dividió en quienes apoyaban una línea dura contra Hamas, justamente, y quienes pedían, lógicamente, el horizonte de que se llegue a la negociación. Mientras que en Palestina la tregua, lógicamente, fue recibida con un alivio para toda la población y todos los civiles que sufrían esas consecuencias, pero con una desconfianza, lógicamente, sobre cuánto va a durar este tratado y esta paz en el cese al fuego. Mientras que en el resto del mundo, bueno, se multiplicaron distintos análisis que no se trata de una paz definitiva, por lo que se puede ver, sino que es una pausa momentánea que en cualquier momento, con un desliz o en alguna decisión que pueda llegar a tener un político importante de algunos de los dos países, pueda volver a sufrirse algo tan grande como lo que se vivió. Claro, y en cuanto a quienes apoyan a Palestina y quienes apoyan a Israel, bueno, no sé si tendrás ahí el dato, Juli, pero bueno, por ejemplo, quienes reconocen el Estado de Palestina son sí. Irlanda, Noruega y España, que anunciaron el 28 de mayo del año pasado que, bueno, iban a apoyar justamente al Estado de Palestina, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos diferencias también que podemos, bueno, mencionar. El caso más claro, creo que lo que tenemos más cerca es sobre el gobierno de ahora, sobre Javier Milei, que siempre mostró su apoyo al sector y al lado de Israel. Claro, y bueno, quienes entre los que apoyan, bueno, el más importante, digamos, que ha estado involucrado inclusive en el conflicto entre Israel y Gaza, y que apoya a Israel, es Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, exactamente como mencionamos al principio, fue el que primero se manifestó y el que primero se mostró. Y bueno, por el sector de Palestina creo que lo que más ganaron fue en varios sectores de Europa y justamente en varios sectores de los Emiratos Árabes Unidos y los sectores musulmanes. Y para vos, Juli, ¿quién ha sido el mayor beneficiado en este conflicto? No, beneficiado ninguno. Creo que lo que más sufrieron fueron las personas involucradas, que no tienen nada que ver en estas decisiones de políticos importantes que deciden irse
a la guerra y sufren consecuencias que no tienen nada que ver ni ninguna fuerza para poder llegar a ese medio, y creo que no debe ser algo que se tiene que volver a repetir. Claro. Bien, perfecto, Julio, con la información de las repercusiones internacionales, ¿no? Nosotros podemos estar hablando todo el día, ¿no?, respecto a este conflicto que se desarrolló durante mucho tiempo y que se está desarrollando ahora entre Gaza e Israel, pero desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube. Nos encuentran como @puntoclave con doble P. Nosotros será hasta la próxima, nos estaremos reencontrando ya en el programa número 20 de Punto Clave, así que nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.